y que consiste básicamente en demostrar cuál es la relación del ADH con la osmolaridad plasmática. ¿Okay? El experimento consta de algo muy sencillo. A algunos de los estudiantes que se les pide participen como voluntarios del experimento, se les pide que tengan una restricción hídrica de 12 horas, es decir, durante 12 horas no consumen absolutamente ningún líquido. No, era más fácil obviamente para los compañeros que venían al turno a las 7 de la mañana, porque no bebían nada y se levantaban con la restricción hídrica. Y más difícil para los chicos que tenían clase a las 5 o 7 de la noche, porque obviamente tenían que estar todo el día sin beber agua. Pero al final el principio fisiológico es el mismo. Vamos a ver que cuando hay una restricción hídrica de 12 horas, vamos a ver ciertos cambios fisiológicos que son básicamente cambios que buscan el nivel de homeostasis, que los vamos a ver representados en los datos que obtenemos de los sujetos experimentales. Entonces, tras la restricción hídrica de 12 horas, sus compañeros llegaban tempranito en la mañana y trataban de no orinar en casa, de llegar acá para que la primera micción fuera acá, salvo los que tenían práctica durante el día, que trataban también de no miccionar durante el día para que la micción sea colectada durante la práctica. Entonces, inicialmente obteníamos una micción que se llama micción control. ¿Sí? En esa micción control anotábamos la hora exacta en la que el paciente orinaba y recolectábamos el dato de a qué horas había sido su micción previa para saber en cuánto tiempo se había colectado esa orina y de acuerdo a eso sacar este dato que se llama el flujo urinario. ¿Qué es el flujo urinario? Es la cantidad de orina que se produce por minuto. ¿Sí? Es la cantidad que yo orino en mililitros por minuto. ¿Sí? Y entonces, para sacar este primer dato de flujo urinario, por ejemplo, si su compañero había orinado 30 mililitros a las 7:15 de la mañana, ¿sí? Era importante saber a qué hora había sido su micción anterior. ¿Sí? Si su micción anterior había sido, por ejemplo, a las 3 de la mañana, en un caso hipotético, 3:15 de la mañana, ya teníamos el tiempo en el cual se habían recolectado estos 30 mililitros. ¿Sí? Era un tiempo aproximado de 4 horas, es decir, eran 30 mililitros entre ¿cuántos minutos? 140. Y se saca esta división y aquí nos sale el flujo urinario en mililitros por minuto. ¿Okay? Entonces, se recolectaba la orina, se calculaba el volumen urinario, se tomaba el dato de la hora en la que estaba orinando y se le preguntaba al paciente a qué hora había orinado previamente y ya teníamos este dato de flujo urinario. ¿Okay? Y lo anotábamos en nuestra tablita. Lo otro que hacíamos era medir la densidad urinaria. La densidad urinaria se mide con varios métodos. Hay unos aparatitos que tú los puedes meter en la muestra de orina, que son digitales y que te dan el dato de la densidad urinaria, como hay otros que son mecánicos, es decir, tú pones ahí y esto tiene un peso y de acuerdo al efecto físico de peso te da el dato de la densidad urinaria. Entonces, medíamos la densidad urinaria y la anotábamos también ahí. Aquí es importante que ustedes sepan que la densidad urinaria normal va de 1010 a 1040. ¿Ya? Esa es la densidad urinaria normal. Pasen. Disculparán que todavía ando mal de mi cara. ¿Ya? Esa es la densidad urinaria normal. 1000 o 1.000, esta es la densidad del agua. Normalmente nosotros no orinamos agua pura. ¿Por qué? Porque en la orina eliminamos también solutos. ¿Sí? Eliminamos iones, eliminamos urea, eliminamos creatinina, eliminamos residuos ya procesados de bilirrubina, como por ejemplo el urobilinógeno, que es lo que le da la coloración a la orina, y esos residuos son solutos. Entonces, nuestra densidad urinaria nunca es 1000 como el agua, salvo ciertas condiciones ya que vamos a ver, vamos a discutir ahora. Normalmente nuestra densidad urinaria siempre va entre estos rangos y puede ser tan diluida como esto, porque esta es una orina diluida, o tan concentrada como esto.
¿sí? La densidad aumenta en función a la cantidad de soluto respecto a agua. Recordemos que la orina es una solución, ¿sí? Tenemos solutos y tenemos un solvente. Entonces, la densidad urinaria es una forma indirecta de hablarnos sobre la concentración de esta solución. Es una forma indirecta de representar la osmolaridad urinaria. ¿Ok? Muy bien. Y por último está el color de la orina, ¿sí? Nosotros anotamos cómo veíamos esta orina. ¿Cómo creen que se veía la orina si el paciente no había recibido durante 12 horas agua ni había miccionado previamente y teníamos una orina que recién estábamos recolectando? ¿Cómo sería el color? Un amarillo intenso, ¿no? Y ese amarillo intenso está dado porque al haber más soluto, sobre todo más urobilinógeno, que es lo que le da el color amarillo pajizo a la orina, al haber más soluto que agua, la orina se ve más pintada, ¿no? Más concentrada. Entonces, característicamente este era nuestro primer control, ¿sí? Nuestro primer control. Y después de haber tomado este primer control, empezaba la parte en la que hacíamos el experimento, ¿sí? ¿En qué consiste el experimento? A sus compañeros que habían estado con restricción hídrica durante todas esas 12 horas, ahora les dábamos líquido, ¿sí? ¿Qué cantidad de líquido? ¿Tú vas a hacer el caso? Les dábamos 20 mililitros por kilo de peso, ¿sí? O sea, no había un volumen fijo. El volumen se calculaba de acuerdo al peso del paciente. Ya vamos a discutir por qué era importante dar este volumen en relación al peso, ¿ya? Entonces le dábamos una carga hídrica de 20 mililitros de peso por cada kilo de peso y el paciente tenía que beberlo de forma rápida, de forma súbita. A veces era pesado porque hay personas que no están acostumbradas a beber tanto líquido, pero hay que tomar todo este volumen. Supongamos que era alguien de 100 kilos, tenía que beber 2 litros de forma continua en un solo momento, ¿ok? Entonces, era adaptado al peso. Y luego empezábamos a recolectar nuevas muestras de orina. Cada 20 minutos obligábamos a nuestro pobre sujeto experimental a que vaya a recolectar una nueva muestra de orina. Quisiera o no quisiera orinar, tenía que ir a recolectar una muestra de orina. Y íbamos anotando las características de esta muestra de orina, las mismas que vimos de la muestra control para las siguientes muestras. Y terminábamos de completar nuestra tabla, ¿sí? La siguiente. Y vamos a crear un gráfico que ahora vamos a ver. Esta es una tabla de uno de sus compañeros del ciclo anterior, ¿sí? Hicimos esta tabla con los datos que obtuvimos y vamos a ver lo siguiente. Esta fue nuestra muestra control, que este compañero tomó, este era el grupo de las 7 y 10. A las 7:32 de la mañana se tomó la muestra, ¿sí? Él orinó 75 mililitros, ¿sí? Respecto a su última vez que había miccionado, calculando los minutos, obtuvimos que el flujo urinario para esta primera muestra había sido de 1.25 mililitros por minuto, ¿sí? Normalmente el flujo urinario, idealmente en un adulto, siempre debe ser mayor a 1 mililitro por minuto. ¿Ya? Vamos a hablar de oliguria cuando el flujo sea menor de 0.5 mililitros por minuto y de anuria cuando el paciente no orine nada o cuando el flujo urinario sea menor a 0.1 mililitros por minuto. ¿Sí? Entonces, una persona sana y con sus sistemas fisiológicos trabajando adecuadamente, incluso cuando le restringimos agua, su flujo urinario no debe caer por debajo de 1, ¿ok? Y eso es lo que estamos viendo acá. Ahí estábamos, al límite inferior, pero todavía respetando este dato fisiológico que es importante, ¿sí? 1.25 mililitros por minuto. ¿Cómo estaba la densidad urinaria? Teníamos un valor de 1020 de densidad urinaria, y teníamos obviamente un color amarillo intenso y una orina bastante densa, cargada, como ustedes decían, ¿ok? Le dimos el agua, ¿sí? El volumen que le correspondía, y entonces ahora, a las 7:52, 20 minutos después, volvimos a tomar nuestra primera muestra. Miren que nuestra primera muestra, obviamente su compañero solo orinó un poquitito, no quería orinar, solo orinó 15 mililitros. El flujo urinario no se modificó, siguió siendo el mismo, la densidad tampoco se modificó y el color tampoco, ¿sí? Siguió la siguiente muestra, la muestra de los 40 minutos, ¿sí? Que fue a las 8:12.
Ahora sí, orinó 150 mililitros y nuestro flujo urinario subió a 2.8. La densidad cayó a 1005 y ahora tuvimos una orina que era un amarillo muy, muy ligerito. O sea, una orina que todavía se veía amarillita, pero muy ligeramente amarillita. ¿Ok? Vino la siguiente muestra, 60 minutos después de que su compañero había ingerido el agua, la cuarta muestra. Y a las 8:32, el volumen urinario fue 285 mililitros. Miren cómo el flujo urinario se subió a 3.8 y la densidad urinaria, miren, 1000, ¿sí? Y tuvimos una orina amarillo blanquecina. Más que blanquecina aquí es... ¿sí? Y entonces, a partir de estos datos, de los datos obtenidos de su compañero, nosotros creamos una tablita, ¿sí? Que es la que vamos a ver a continuación, en la cual hemos puesto acá los datos de la densidad urinaria y hemos puesto acá los datos del flujo urinario y hemos relacionado en cada momento cómo era la densidad respecto al flujo, ¿sí? Este es nuestro primer y segundo dato, ¿sí? En nuestro primer y segundo dato teníamos para un flujo urinario de 1.25 mililitros una densidad urinaria que todavía estaba en 1020, ¿sí? Pero a medida que pasó el tiempo, el flujo urinario fue aumentando, pero la densidad urinaria fue cayendo, ¿sí? Y aquí tenemos nuestra muestra 3 y nuestra muestra 4. Y entonces ahí viene mi pregunta. ¿Qué nos está mostrando la gráfica? ¿Qué podemos concluir de la gráfica? ¿Qué pasa con nuestras muestras 1 y 2? No. ¿Qué pasa con nuestras muestras 1 y 2? ¿Puedes regresar a la tabla de los datos? Ahí. A ver. La muestra 2 se parecía mucho a la 1. ¿Por qué? ¿Por qué creen que la muestra 2 se parece mucho a la 1? ¿Sí? Si se dan cuenta, para la muestra 1 y 2, el flujo urinario es el mismo y la densidad urinaria es el mismo y las características de la orina son la misma. ¿Por qué todavía ahí no había habido modificación? ¿Para qué creen que le hemos dado este volumen de agua a sus compañeros? ¿Qué hemos buscado hacer dándole este volumen de agua? ¿Sí? ¿Por qué cuando sus compañeros no han tomado agua durante 12 horas, cuando llegan acá y orinan por primera vez, la orina está tan concentrada, como ustedes dijeron, la orina está concentrada? Cuando el paciente viene después de 12 horas sin haber bebido líquidos, la orina está concentrada. ¿Pero por qué está concentrada la orina? Ah, para mantener la volemia. ¿Cómo así? Pierde agua, puede para evitar la deshidratación del cuerpo. ¿Cómo así? ¿Qué hemos hecho durante 12 horas? Durante 12 horas hemos limitado los ingresos, ¿verdad? ¿Sí? Lo que hemos hecho se llama restricción hídrica. Hemos evitado que el paciente ingrese agua, ¿sí? ¿Cómo compensamos el hecho de que hayan pocos ingresos? En esto que se llama el balance hidroelectrolítico en nuestro cuerpo, es importante que los ingresos sean igual a los egresos, para que haya un balance neutro. Es como cuando nosotros en la casa hacemos un presupuesto, ¿no? Si yo tengo un ingreso de 2.000 soles al mes, no me puedo gastar 3.000, pues, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si ingresa menos, tiene
que salir menos, ¿sí? Entonces, si yo le estoy ingresando menos agua al cuerpo, tiene que salir también menos agua para compensar, para mantener equilibrada la balanza, ¿ok? ¿Cuál es el egreso principal de agua que tenemos en el cuerpo? La orina, ¿sí? ¿Por qué otros medios perdemos agua en el cuerpo además de por orina? Sudor, ¿qué más? Lágrimas, ¿qué más? ¿Qué secreciones? ¿Ah? Eso ustedes lo han visto en Morfo 2. ¿Cuáles son los egresos corporales? Orina, heces, sudoración y pérdidas insensibles. ¿Cuáles son las pérdidas insensibles? Son aquellas zonas por las que yo pierdo agua sin darme cuenta y es una pérdida constante. Respiración, porque el aire sale con vapor de agua, y el otro es evaporación a través de la piel, que es diferente a la sudoración, ¿sí? La sudoración no es constante, la sudoración es dependiente de la estimulación autonómica y de las condiciones de calor externo, ¿sí? Pero la evaporación de agua por la piel, eso sí es constante. Durante todo el día nosotros perdemos una cantidad constante de agua a través de la piel y no nos damos cuenta, por eso se llama pérdida insensible, ¿ok? Cuando ustedes sean internos, su primera tarea en el internado va a ser mirar los balances hidroelectrolíticos de los pacientes. Por eso es que es un tema al que se le da mucho valor en Morfo 2, ¿sí? Y para eso tienen que tener claro cuáles son estas pérdidas, cómo las identifico, y de hecho la pérdida más importante, como ustedes han precisado, es el volumen urinario, ¿ok? Entonces, siendo el volumen urinario la pérdida más importante, si yo tengo un problema de ingresos, ¿a quién voy a ajustar más en cuanto a egresos? Al egreso más importante, que es la orina, la diuresis, ¿sí? ¿Cómo hacemos para reducir la diuresis? ¿Cómo hacemos para limitar ese egreso que es la diuresis? Hablen, hoy ya no hay nota. Estimulando la secreción de ADH. Para eso se llama antidiurético. ¿Ya? Pero mi pregunta aquí va a ser, ¿cómo es que la restricción hídrica hace que aumente el ADH para disminuir la diuresis? ¿Cuál es el factor que ha hecho que sus compañeritos liberen más ADH para que obtengamos esta orina concentrada, que es nuestra primera muestra de la mañana? Es decir, esa primera muestra les está dando ahí una visibilidad directa de cuál es el efecto del ADH, su capacidad de reabsorber agua para mantener una orina concentrada, ¿sí? ¿Cómo se consiguió este efecto del ADH? ¿Cómo se consiguió que haya secreción de ADH? Ah, ya, por aumento de la osmolaridad plasmática. ¿Y por qué aumento de la osmolaridad plasmática? ¿Qué pasa cuando hay restricción hídrica? ¿Por qué se concentra el extracelular? Lo que pasa es que, acuérdense que los compartimientos de líquidos corporales son soluciones. En una solución, yo tengo soluto sobre volumen de solvente, ¿sí? Cantidad de soluto sobre volumen de solvente, ¿sí? Eso es una solución, ¿sí? Las soluciones y sus concentraciones se pueden medir en diferentes unidades. Si yo quiero la cantidad de soluto, la puedo medir en gramos, la puedo medir en kilos, la puedo medir en equivalentes, la puedo medir en osmoles, ¿sí? La osmolaridad plasmática es una medida de concentración de solución, ¿sí? Cuando yo digo osmoles, o en este caso miliosmoles por litro, lo que yo estoy diciendo, una cantidad de soluto que está medida en miliosmoles y un volumen de solvente que está medido en litros, ¿ok? ¿Qué hemos hecho cuando sus compañeros están en restricción hídrica? Les hemos limitado el volumen de solvente, pero no hemos modificado la cantidad de soluto. Es decir, la cantidad de soluto se va a mantener,
Lo que va a disminuir es el volumen de solvente, que es el denominador. Entonces, ¿qué va a pasar con la solución? Se va a concentrar. Es decir, en este caso, la osmolaridad va a aumentar. ¿Cuánto es el valor normal de la osmolaridad plasmática? 280 y hasta 300. 290 más menos 10. ¿Sí? Ok. ¿Cuánto tiene que aumentar esta osmolaridad plasmática para que empiece esta secreción de ADH? Lo conversamos, eso en la teoría. Es decir, ustedes me han dicho que esta ADH ha actuado en sus compañeros porque ellos, al estar en restricción hídrica, ha aumentado la osmolaridad, y que la osmolaridad ha hecho que se libere ADH, y que la ADH ha sido la que ha concentrado la orina, y por eso nuestra primera muestra es una orina concentrada. ¿Sí? 1%. La osmolaridad plasmática tiene que incrementar 1% para que empiece la secreción de ADH. ¿Ok? Acuérdense que el ADH no solamente se secreta por aumento de la osmolaridad plasmática, también se va a secretar por caída del volumen de líquido extracelular. Solo que para que haya secreción de ADH por caída del volumen de líquido extracelular, la pérdida tiene que ser del 10%, o sea, tiene que ser una pérdida más importante. Sus compañeros no han perdido volumen en ningún momento. Su problema ha sido que han ganado osmolaridad porque les hemos hecho restricción hídrica. ¿Ok? Perfecto. Ahora, eso pasó para la muestra 1. ¿Y por qué la muestra 2 no se vio afectada? Porque yo ya le di agua al paciente. ¿Por qué la muestra 2 aún se parece a la 1? Porque esa agua yo se la he dado por vía digestiva. Y como se le ha dado por vía digestiva, tiene todavía que absorberse. Y ustedes saben que la digestión y la absorción toma su tiempo. Entonces, lo más probable es que a los 20 minutos, desde que yo le di el agua, todavía no ha pasado al volumen del éter. Todavía está en el tubo digestivo. Por eso el paciente sigue teniendo una orina de las mismas características. Sin embargo, para la muestra 3 y para la muestra 4, estamos viendo que esa agua ya pasó del tubo digestivo al éter, ¿sí? Y entonces ya vemos las modificaciones de la orina. Ahora, ahí viene mi pregunta. ¿Qué pasó entonces para las muestras 3 y 4? Si la muestra 1 y 2 es culpa de que había ADH, de la restricción hídrica y del aumento de osmolaridad, ¿qué pasó para las muestras 3 y 4? Disminuyó la actividad del ADH. La pregunta es, ¿por qué dejó de actuar la ADH? Porque no compensó lo que serían las unidades que querían concentrar. Como toda hormona suele tener un límite, entonces cuando hubo gran ingreso de cantidad de agua, compensó y en cambio lo que, o sea, luego del exceso le está dejando subir. Ahí está. Porque al agregar agua, la osmolaridad plasmática la hemos corregido. Incluso podría ser que en lugar de corregirla, hemos llevado incluso la osmolaridad plasmática a un grado incluso de disminución de la osmolaridad. Porque para que ustedes sepan, 20 mililitros por kilo de peso, 20 mililitros por kilo de peso, aportan 10% de volumen al éter. ¿Sí? Si yo te doy a ti 20 mililitros por cada kilo de peso que te estoy dando 10% de todo tu volumen del éter adicional. ¿Sí? Eso es importante porque generalmente los pacientes, cuando se chocan, cuando la presión arterial baja, la frecuencia cardíaca se afecta, es cuando pierden 10% de volumen del éter. En esas situaciones, sabiendo que por lo menos para que el paciente esté así, se ha perdido 20 mililitros por kilo de peso, nosotros al paciente le devolvemos siempre 20 mililitros de kilo de peso. Ustedes van a ver que cuando un paciente llega muy deshidratado a la emergencia, lo primero que el médico le dice a la enfermera es, a ver, ¿cuánto pesa el paciente? Ya, calculamos, 20 mililitros por kilo, ya, pásale a chorro este volumen de cloruro de sodio. ¿Por qué? Porque sabemos que para que un paciente esté bien deshidratado y con trastorno del medio interno y de las funciones vitales, sobre todo de presión arterial y frecuencia cardíaca, es porque por lo menos ha perdido 10%. Entonces, para reponerle ese 10%, 20 mililitros por kilo de peso. ¿Ok? Entonces,
Aquí es interesante ver una cosa con nuestra gráfica. ¿Sí? En esta parte de los puntos 1 y 2, lo que yo estoy viendo son los efectos de la ADH. ¿Sí? Estos efectos de la ADH se han dado por que incrementó la osmolaridad. ¿Ok? En cambio, en estos puntos 3 y sobre todo en el 4, lo que yo voy a ver es que ya no va a haber el efecto de la ADH. Y no va a haber el efecto de la ADH porque probablemente nos hemos ido al otro extremo. Es decir, ya no un estado de hiperosmolaridad, sino más bien un estado de hiposmolaridad. Y esto está relacionado con los efectos que tiene la osmolaridad sobre la secreción de ADH. Si ustedes recordarán, un poquito más adelante, si ustedes recordarán de su morfo 2, ¿sí? En el hipotálamo hay una zona que se llama el órgano vasculoso de la lámina terminal, el OVLT. Ahí hay unas neuronas que se comportan como sensores de osmolaridad, ¿sí? Esas neuronas tienen esta capacidad de sensar cuando la osmolaridad aumenta, cuando la osmolaridad disminuye. Y entonces sucede lo siguiente: cuando estas neuronas están expuestas a un medio hiperosmolar, es decir, que afuera de ellas hay mayor osmolaridad que adentro de las mismas, la diferencia de osmolaridades va a hacer que el agua fugue del interior de la neurona hacia afuera, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a tratar de compensar. Si afuera hay más osmolaridad, significa que hay más soluto que agua. Entonces, para compensar, igualar las osmolaridades de adentro y afuera, el agua sale para diluir el extracelular. Y eso hace que estas neuronas como que se chupen, como que se deshidraten. Cuando las neuronas se chupan o se deshidratan, se produce un potencial de acción que libera vasopresina. Por eso dice aquí más vasopresina, ¿sí? Estas neuronas envían una señal a los núcleos supraóptico y paraventricular para que se libere oxitocina ADH, ¿sí? Por una estimulación relacionada con la osmolaridad, ¿ok? Pero ¿qué pasa cuando sucede lo contrario? ¿Qué pasa cuando la osmolaridad baja? Cuando la osmolaridad de LED es menor que la que hay al interior de la neurona. Acá hay menos osmolaridad que adentro. Lo que vamos a hacer es lo contrario. Vamos a desplazar agua hacia el interior de la célula y lo que va a pasar con la célula es que en lugar de deshidratarse, más bien se va a sobrehidratarse, va a edematizar, ¿ok? Y ese edema, en lugar de producir potencial de acción, va a bloquear el potencial de acción. Y por lo tanto, cuando hayan estados de hiposmolaridad, más bien se va a bloquear la secreción de ADH, ¿ok? Entonces, así como la hiperosmolaridad libera ADH, la hiposmolaridad bloquea la secreción de ADH. Entonces, este escenario es el que teníamos cuando sus compañeros estuvieron bajo restricción hídrica y este escenario es el que teníamos cuando sus compañeros estuvieron sobrehidratados porque les pusimos un volumen que era más de lo que necesitaban, porque en realidad les estamos pasando un volumen más de lo que necesitaban por la restricción hídrica y el objetivo era generar esto, generar hiposmolaridad para bloquear la secreción de ADH y que miren qué pasó con su compañero cuando bloqueamos la secreción de ADH. Su nefrona diluyó tanto el agua, puede regresar a la tabla. Su nefrona diluyó tanto el agua que miren, prácticamente su compañero está orinando ¿qué cosa? Agua, con una densidad de 1000. O sea, podemos llegar a un estado en el que al bloquear el efecto del ADH vamos a hacer prácticamente que la nefrona pierda todo el volumen de agua que pueda al no estar esta ADH. Y entonces justamente estos efectos del ADH es de los que vamos a conversar a raíz del caso clínico que se relaciona con la ADH y con los efectos a nivel de la nefrona, ¿sí? Ahora sí, te dejo con el caso clínico. Vamos a ver. Ahí, no, ese no. Ese sí lo vi. Ese. ¿Listo? Pero
vamos a hablar de del examen. Se pregunta el examen, pregunta básicamente como caso clínico. Este es un caso clínico bastante frecuente incluso en la consulta, porque son pacientes que tienen antecedentes de ciertas enfermedades y toman fármacos, tienen patologías con morbilidad previa que los lleva a tener un cierto manejo y desarrollo de este tipo de enfermedades. Entonces vamos a hablar de la neurohipófisis. Dice que es una mujer, a ver, un voluntario para leer. Luis, ¿no? A ver. Mujer de 86 años, con antecedentes personales de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en tratamiento con salbutamol de zona inhalada. Hemorragia inducida por ursus, en tratamiento con alagato y garatinina, síndrome de depresión desde hace 4 meses, 115 días. En tratamiento con sertralina, 50 miligramos por día. Es remitida al servicio de urgencia de nuestro hospital por su médico de cabecera, por presentar un cuadro de desorientación temporoespacial, agitación psicomotriz, dificultad para el habla. 2 días antes, la paciente había presentado varios episodios de náuseas que se dieron espontáneamente. Exploración física, afebril, constantes normales, sin semiología sugestiva de insuficiencia cardíaca. Al ingreso se realiza una analítica con los siguientes resultados: sodio 120 millimol por litro, potasio 3,9 millimol por litro, cloro 87 millimol por litro, glucosa 104 miligramos por 100 mililitros, urea 22 miligramos por 100 mililitros, osmolaridad sanguínea 265 milimoles por kilogramo y sodio urinario 129 moles por litro y potasio urinario 3,7 moles por litro y osmolaridad urinaria de 937 milimoles por kilogramo. Pruebas complementarias. En la analítica, las hormonas tiroideas y el cortisol basal estaban dentro de los parámetros normales. La tomografía computarizada craneal no presentó alteraciones patológicas. Tras la retirada de la sertralina, la restricción hídrica y el suero hipertónico se normalizaron las alteraciones hidroelectrolíticas y la paciente mejoró de su sintomatología en 3 días. Diagnóstico: síndrome de secreción inadecuada de hormonas biológicas. Sus siglas, sí, ¿no? Entonces, como ves, aquí el caso nos presenta que es una persona en la tercera edad, adulta mayor. Puede ser en jóvenes también, pero bueno, aquí tenemos una persona mayor que tiene ya una patología previa, una patología neumológica, una pulmonar obstructiva crónica. Tiene tratamiento con fármacos para ese fin. También ha tenido antecedente de una hemorragia digestiva por úlcera con tratamiento antiácido y cursó con un síndrome depresivo donde hace 3-4 meses de un tiempo está cursando con este fármaco. Entonces, en lo que has leído, Luis, siempre cuando estás en presencia, lógicamente cuando viene el paciente, solamente hasta acá será, ¿no? La parte del interrogatorio. Este de acá corresponde al examen físico y estos son los análisis que ya le van a indicar de acuerdo al pensamiento que has tenido. Entonces, lo positivo al interrogatorio, ¿cuál sería? Lo positivo, lo que te sirve a ti para llegar al diagnóstico de esta enfermedad en relación al interrogatorio. El tratamiento con sertralina. Que está tomando sertralina. ¿Qué es la sertralina, sabes? No sé exactamente, pero sí sé que se trata se usa para la depresión. La depresión. ¿Alguien más tiene idea? ¿A qué corresponde? Recuerda que lo hicimos en la semana 2, creo. Cuando hablamos de neurotransmisores. Y ahí hablamos de este fármaco que tiene relación con un neurotransmisor.
Creo que permitía la recaptación de serotonina. ¿Cómo se llama el neurotransmisor? Serotonina. La serotonina tiene receptores en la membrana postsináptica de dos tipos, excitatorios y inhibitorios. Ambos tienen 5-HT de receptor, ¿recuerdan? 5-HT está enumerado 1, 2, 3, 5, familia. Entonces el fármaco, ¿qué hace? Como, recordando que la serotonina es el neurotransmisor, tiene varias formas de controlar. Uno, a nivel de su síntesis y su liberación. Dos, a nivel de su receptor postsináptico. Tres, a nivel de su eliminación, que es en este caso la recaptación. Este fármaco bloquea la recaptación Bloquea la recaptación para que haya más de la biodisponibilidad. serotonina, ¿no? Si lo bloquea la recaptación, ¿qué pasa con el fármaco? Hay más biodisponibilidad de la Más disponibilidad en el para que espacio pasa. sináptico, mayor efecto tendrá, ¿no? En el sistema nervioso central, la serotonina sobre todo favorece la euforia, favorece la actividad con los procesos, por ejemplo, de pensamiento. Por ejemplo, ahorita ustedes, algunos están con serotonina elevada, están atentos, otros están con deprimida, con sueño, decaído, bien, triste, por cosas que le hayan pasado. Ahora, entonces, ¿qué tiene que ver este fármaco con el caso clínico? ¿Me quieres hablar? Incrementa la secreción de factores estimulantes, ¿no? Un fármaco, podríamos decir que algunos inhibidores de la recaptación de serotonina, como la sertralina, activa la liberación de ADH. Ya la autora había hablado en la primera parte qué es lo que hace la ADH, ¿no? ¿Alguien de ustedes me puede decir qué es lo que hace la ADH? Reabsorción de sodio y agua. González, dime. Reabsorción de sodio y agua. Mide la reabsorción de sodio y agua. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se ve? La leche igual a lo que se según los receptores vasopresinados, generalmente ya lo mencionaron el cíclico y a su vez cíclico y eso se activa en las personas con proteínas de tipo estas generan el ingreso de agua y por medio de lo que es la nivel vascular disminuye lo que tiene Vamos a reafirmar lo que diga la doctora Yatar. La ADH es liberado por el hipotálamo, llega al riñón a nivel de túbulo colector, túbulo contorneado distal también. Tú sabes que, imaginemos que esto es esa célula, el túbulo colector. El espacio que está afuera sería el lumen, donde va el ultrafiltrado de la orina. Estas son las partes laterales, contacto con las otras células. Este aquí sería la parte vascular, ¿no? Donde está llegando la circulación. Por ahí llega la ADH, su receptor estaría a nivel basal celular. ¿Qué receptores? El tipo T2, ¿no? Receptor metabotrófico, que desencadena segundo mensajero para la formación de AMP cíclico. El AMP cíclico formado a través de ese receptor él lo va a activar a las quinasas, y las quinasas son las que van a fosforilar a otras proteínas, por ejemplo a las fosforinas para activarlas. Ya existen fosforinas en la membrana luminal, ¿sí? Cuando están inactivas. Las fosforinasas fosforilan y las activan. También las quinasas activarán a nivel del ADN para sintetizar nuevas proteínas, nuevas acoplorinas. ¿De qué tipo la acoplorina es? Dos. Y esa acoplorina activada o sintetizada permitirá el ingreso del agua, ¿no?
al citoplasma y después del citoplasma permitirá su salida a la circulación. Orina 3, 4 y 5. Eso hace la ADH. Entonces, el estímulo para la liberación del ADH en este caso ha sido directamente farmacológico, ¿verdad? ¿Cómo lo hace? Pues hasta ahora está en el estudio, ¿cómo lo hace? Normalmente, como la doctora ha hablado, la ADH es liberada por los núcleos supraópticos y paraneuronales del hipotálamo a través de un estímulo básico que es la osmolaridad. Como he hablado, existen órganos circunventriculares. Cuando hemos hablado, no sé en qué semana hemos hablado del diencéfalo. El diencéfalo es una estructura del sistema nervioso que está formada por tálamo, hipotálamo, epitálamo, subtálamo. Eso es la parte neuronal. Y entre ellos la cavidad es el tercer ventrículo. El hipotálamo y el tálamo forman parte de las paredes del tercer ventrículo. El tercer ventrículo lateralmente estaría tálamo arriba y hipotálamo. Anteriormente al tercer ventrículo estaba una estructura que se llama la lámina terminal, muy delgada que conecta ambas. En esa lámina terminal también hay neuronas. Estas neuronas que sacan las neuronas circunventriculares o órgano vascular de la lámina terminal, que no tienen barrera hematoencefálica, no las tienen. O sea, hay astrocitos, no hay astrocitos a ese nivel. Y por eso la actividad cuando aumenta la osmolaridad fácilmente son activadas. Ellas son las que van a activar al núcleo supraóptico y al núcleo paraneuronal, van a prolongación hacia el núcleo supraóptico para permitir la síntesis y liberación de la ADH. ¿Dónde hace la liberación de ADH? Los cuerpos de Herrmann, en el médico, hacia la circulación, ¿verdad? Donde ya están almacenadas. A ver, entonces, ¿quién me dice cómo es que tiene estas alteraciones neurológicas, el caso clínico? Hasta acá sabes que hay un antecedente farmacológico. En segundo caso, en cuanto al examen físico, ya encuentras que el paciente tiene una alteración, una desorientación. Su Glasgow ha bajado, ¿no? Si está desorientado, ya después está agitado, tiene dificultad en el habla. Es menos de 15, posiblemente tenga 13, 12, 13. Pero había tenido previas síntomas irritativos. No, difícil, a no ser que sea las causas neurológicas irritativas son las principales que aparecen. ¿Cuáles son? Esto es una causa neurológica irritativa: náuseas, mareos, convulsiones, y después empiezan a aparecer los déficits. Los déficits en este caso serían el déficit en la alteración de conciencia, la desorientación, la agitación, trastorno del habla. Cuando la doctora habló hace unos minutos, ella explicó a nivel del órgano formicial qué le ocurre a las neuronas cuando hay aumento de la osmolaridad. ¿Qué ocurre a las neuronas cuando hay disminución de la osmolaridad? El flujo de agua. En caso si hay disminución de la osmolaridad, ¿qué pasa con las neuronas? ¿Se deshidratan o se hinchan? Cuando es hiperosmolar se deshidrata. ¿Cómo? Cuando es hiperosmolar se deshidrata. Y cuando hay hipopolar, Se
se sobrehidratan. Se hinchan, ¿no? Se hidratan. En esta condición, ¿cómo estará la osmolaridad? Disminuido. ¿Ah? Disminuido. Está en un estado hipoosmolar. Está abajo. ¿Y qué pasará con las neuronas? Van a sobrehidratarse. Sí, van a sobrehidratarse. Van a sobrehidratar, se van a hinchar. ¿Cómo llamaremos a ese tipo de edema? Ya, esa condición, edema, ¿no? Es un edema citotóxico. ¿Ya? Cuando esté rotando en el internado, sexto año, séptimo año, y tenga un paciente en el área de medicina, por eso no le estoy en medicina, no puede neurocirugía sobre las patologías quirúrgicas, y le preguntemos por qué hubo desorientación, que en este caso le vemos, ¿no? Le vemos citotóxico, porque hay hipoosmolaridad, el exceso de líquido para compensar va hacia el intracelular, la neurona se hincha. Y ese se llama edema. Y ese edema, esas neuronas hinchadas, va a comprimir a las neuronas que no lo están, las neuronas normales. Y depende en qué zona ocurra eso, va a tener la alteración. ¿Ya? Esas alteraciones pueden ser desde el punto de vista de la función psíquica superior, de la conciencia, desorientación, el habla. Porque que sea una lesión, el habla, ¿en qué parte está? Cuando usted habla, depende de usted, ¿no? Broca, lóbulo frontal, Wernicke, temporal. ¿Y la conexión del Broca y Wernicke con qué es? El fascículo arcuato, ¿se acuerdan? Que les pregunté en el examen. Una lesión del fascículo arcuato también da una fase. Entonces, como ves, el habla está en varias zonas, temporal, frontal, el fascículo. Entonces el edema tiene que ser en varias zonas, un edema difuso generalmente, ¿ya? Hay un edema difuso. ¿Sobre todo de qué lado? El habla está principalmente en el hemisferio izquierdo, ¿ya? Entonces, debido a esa causa tiene sus alteraciones neurológicas. Esto lógicamente el examen laboratorial, ya lo hemos mostrado. Ahora, ¿por qué me dicen esto? ¿Por qué me dan este dato? De que las hormonas tiroideas y el cortisol están normales. ¿Qué tendría que ver acá? La que te duerme, la serotonina tira de bajada. ¿Para qué sirve este dato, doctora? ¿Que no hay qué? Una de las causas tumorales, descarta, pero de causas centrales. Es en ese sentido. Y si tuvieras, por ejemplo, un tumor ahí de la misma tiroides, que tenga alteración de las hormonas tiroideas, ¿por qué estos datos, o sea, me aclaran estos datos? ¿Para qué me sirven? Sí, la doctora lo dijo. Entonces, el cortisol inhibe la secreción de ADH. A eso voy. Las hormonas tiroideas también influyen en la liberación, en la regulación de la secreción de ADH. La glucosa, el cortisol y las hormonas tiroideas alteran la liberación de ADH. ¿Qué hacen? La desestimulan. Depende. Entonces, esto es importante, porque si tú tienes alteración tiroidea, pues
Primero hay que buscar estas causas que estén influyendo en el ADH antes que pensar que sea propiamente el cerebro. Siempre cuando ven casos de alteración de conciencia, cuando ven emergencia, las causas metabólicas, endocrinas, generales son las más comunes. Que tenga una causa neurológica pura, solamente con estos síntomas, no es patognomónico, no es tan importante. ¿Ya? Cualquier alteración, así como lo presentan aquí, una hiperglicemia, una hipoglicemia, una alteración hormonal tiroidea, cortical, del cortisol, pueden dar estas alteraciones. O sea, eso no por tener alteración neurológica se tiene algo en el cerebro, no necesariamente. No es lo primero que uno investiga cuando ve este tipo de pacientes. Es más, primero hace todo el dosaje. Cuando encuentran esto nomás recién, mandan estudios dirigidos al sistema nervioso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no es lo más usual. Ahora, como ves, por ejemplo, si el paciente tiene una displejia, ya es diferente. El paciente tiene una afasia marcada, ya es diferente. Porque la afasia es una alteración del cerebro. Pero si tiene alteración en el habla, no te dice que tiene afasia, acá no te dice que tiene afasia. Es dificultad en el habla. Puede ser disarquia, que no pronuncie bien. Entonces, eso es agitación psicomotriz, son manifestaciones irritativas. Entonces, eso por eso. Entonces, al final trae consigo la retirada del fármaco, la restricción hídrica y el suero hipotónico como compensación de eso. También otros fármacos que estimulan la liberación de ADH. ¿Quién lleva fármaco? Sí, ahora nadie lleva ya. ¿Nadie? Los anticonvulsivantes como la carbamazepina, oxicarbazepina, también estimulan la liberación de ADH. Y es muy común, mucha gente toma esos fármacos. Otros fármacos que estimulan la liberación de ADH, aparte de la sertralina, es citalopram. Corticoides, los esteroides. Sí, claro. Por eso decir, acá sí que está los más. ¿Ya? Esto es en cuanto al aumento de la liberación del ADH. Vamos al caso fuerte, que haya disminución. El mismo caso que han pensado, ¿no? Un paciente que tiene un macroadenoma hipoficiario secreto. Ponte que no sea funcional. De pronto viene a tu consulta debido a que hay disminución de la agudeza visual. Los macroadenomas, los tumores de hipófisis pueden ser funcionantes y los no funcionantes. Los funcionantes son los que hemos buscado nosotros aquí desde el punto de vista práctico para que ustedes lo conozcan. Por ejemplo, en qué semana fue hablamos de prolactinoma. Una mujer joven que secreta galactorrea, trastorno menstrual y trastorno visual. Puede haber un macroadenoma funcionante. A veces no hay macroadenoma funcionante, vienen solamente por trastorno visual. Disminución de la agudeza visual de un ojo o emenopsia bitemporal, o sea, le hace la resonancia o la tomografía y encuentra un tumor. Es sometido a cirugía por nosotros y en el postoperatorio lo primero que hay que ver en este tipo de pacientes es la presencia de una alteración en la secreción del ADH. Esta patología se llama, ¿cuál será? La diabetes insípida. Todos los pacientes operados de tumores superficiales o tumores de esa zona, hay que, en el postoperatorio inmediato hay que buscar cómo está la secreción del ADH.
Lógicamente lo que se espera, como hubo exéresis del tumor y parte, porque esa zona entre el hipófisis y el hipotálamo es muy cercana, es bastante difícil que uno no toque el hipotálamo haciendo la cirugía. Eso va a traer como consigo disminución en la secreción de la ADH. Si hay disminución en la secreción de ADH, ¿cómo está la diuresis? Aumentado, ¿no? Va a haber poliuria. ¿Y cómo va a estar el sodio? El sodio urinario, ¿cómo estará? Y el sistema vascular. No es que la dilución que genera el ADH en el caso anterior, hay una polaridad aumentada. Quiero que entiendan que el ADH absorbe agua nada más. Absorbe agua nada más. ¿Ya? No absorbe sodio. A través de la acuaporina, ¿no? No es a través de la acuaporina. ¿En qué momento vamos a hablar de los canales? En ningún momento. Absorbe agua nada más. Y si hay una disminución o ausencia de ADH, no se va a absorber agua. ¿Cómo está la diuresa? Y el sodio va a estar aumentado. ¿Por qué? Porque va a concentrarse. Va a concentrarse. La polaridad se pretende encontrar por encima de 300. Entonces, usamos un fármaco, un neurotransmisor podemos usar, que es actualmente un fármaco, para compensar eso. ¿Cuál será? ¿Qué neurotransmisor que hemos estudiado compensa, o regula, o facilita? Esta pérdida. Lógicamente, al haber poliuria, existe un mecanismo de deshidratación, ¿no? Va a decir CE, no solo la poliuria como manifestación. En ese periodo, como no hay ADH, usamos ADH sintético. Le damos ADH sintético, se llama desmopresina. ¿Ya? Para compensar esa ausencia. Lo que es transitorio. A veces, porque si queda de manera, realmente es un evento transitorio que tiene que ser compensado. Puede tener, a no ser que tenga lesiones crónicas, no se tuvo cuidado durante la cirugía y se llevó gran parte del hipotálamo y se lesionó estas estructuras. Cuando hemos hablado de hipotálamo, el hipotálamo anterior son todos estos núcleos supraópticos y paraventriculares, están en el hipotálamo anterior, están cerca casi al hipófisis. ¿Alguna duda? El tratamiento con la sertralina, supuestamente la acción de la sertralina Estimula. Estimula la secreción de ADH. Pero ¿por qué Por dilución. ¿Qué hace la ADH? Aumenta la refracción de agua. El agua diluye, pues al intravascular, la polaridad. En el caso del sodio. El sodio no disminuye, solamente se mantiene. Lo que al estar diluido necesita gran cantidad de volumen. Cuando se hace la cuantificación, Entonces, la ADH no es que captura sodio. no, es agua nada más. Lo de las acuaporulinas. Lo bueno es que tenía un efecto transportador de sodio porque si no se aumentaba su actividad. Tiene un efecto indirecto, pero en sí que haga eso no. La dilución es la que disminuye la polaridad. La dilución. ¿Algo
algo más, chicos? Entonces, aquí ya tiene una pregunta vencida para el examen. Va a venir esto. Por eso está recalcando. ¿Ya? Puede ser diabetes insípida, puede ser SIDA. ¿Qué más viene? Cushing, Addison. ¿Qué más viene? Alteración de la memoria por trauma craneano. Lo mismo que hemos hecho, casi los casos que hemos hecho van a venir. ¿Ya? Hemos desarrollado. Sistema nervioso autónomo, límbico, de la vía visual, la somnianopsia, el homónimo, el heterónimo. Sí. Por ejemplo, en la vía visual, tengo un tumor en el lóbulo parietal. El paciente tiene cuadragnosia. ¿Cuál de ellas tendrá? ¿Una cuadragnosia inferior o superior? Por un tumor en el lóbulo parietal. El paciente tiene una cuadragnosia inferior o superior por un tumor en el lóbulo parietal. Tiene más cosas, ¿no? Pero estamos hablando en relación a la vía visual. Es inferior. La radiación óptica que sale del núcleo geniculado lateral que va a la corteza visual primaria en el lóbulo occipital va hacia arriba, hacia abajo. Lo que va hacia arriba, que va hacia el lóbulo parietal, lo que va hacia abajo es al lóbulo temporal. Lo que va hacia arriba de un tumor, esa va a ser la cuadragnosia inferior. Si hay un tumor en el lóbulo parietal y posterior el tumor ahí, va a dar una cuadragnosia superior. Parietal es cuadragnosia inferior y temporal cuadragnosia superior. Ya, así también se pregunta, paciente con un tumor en el lóbulo parietal, ¿qué tipo de alteración en la vía visual presentaría? Cuadragnosia homónima, bitemporal, cuadragnosia superior, cuadragnosia inferior, ceguera. Las 5 alternativas. Ceguera. Otra pregunta. Se agregaron las claves ya, ¿no? ¿Sigo? Ya se despertaron ya. Paciente, es una anciana que llega, aquí donde es, ¿usted no? A ver, sí, hay donde una anciana que 80 años, hipertensa diabética, inicia con disminución de la agudeza visual en el ojo derecho. Sí, a usted, ¿no? El ataque se acuerda, él va a contestar. Después viene disminución, no le hacen caso, tiene ceguera del ojo derecho y después viene, como no le siguen haciendo caso, no ve, ya, bueno, el oftalmólogo le dice, no, el ojo está bien. Y pasen los días, entra desorientación, temporespación, agitación y estupor. Se encuentra así, dormido en su casa. Y así por el susto que está en alteración de la conciencia en estupor, lo llevan a emergencia. ¿Sí? Estado hipertensa, hiperglicémica. Compensan eso y sigue en estupor. Adherencia lumbre, nos vamos a una tomografía. Y detectan un área hipodensa en el hemisferio, en el lóbulo occipital. Ya diría casi claro. ¿Qué alteración de la vía visual? A.
nervio óptico. B, quiasma. C, cintilla. D, radiación. E, corteza occipital. ¿Dónde está la lesión? Caso médico. ¿Ah? Corteza. Corteza. Si es nervio, solamente quería severa, no tendría por qué tener alteración de la conciencia. Si es quiasma, solamente sería una neumocracia bitemporal, no tendría por qué tener alteración de la conciencia. Si es cintilla, no tendría, pero sí radiación. Radiación incluso podría ser que ves la corteza occipital. Del caso clínico anterior, diga usted qué arteria, sería más para anatomía, qué arteria existe oclusión de qué arteria. A, arteria cerebral anterior. B, arteria cerebral media. C, arteria carótida interna. D, arteria cerebral posterior. Y arteria cerebral posterior inferior. Cerebrosa posterior inferior. Arteria cerebral posterior, que irriga el lóbulo occipital. Su rama calcarina irriga el corteza occipital primario. Listo, chicos, hasta aquí nomás. Nos vemos en otra semana. No, ya.